Clase 12, tema genómica. Genómica viene relacionada a biología computacional, bioinformática, por varias razones, vamos a mirar. Bueno, más que nada, varios ejemplos de genómica comparativa, entonces genómica usando biología computacional. Y vamos a introducir la herramienta de Hammer y una herramienta de mi grupo que se llama Hammer Cutter, que va a ser, que es, en realidad, es un programa para identificar, para clasificar secuencias de una superfamilia, más o menos con la idea de que podemos asignar la función exacta. Ok. Ok, entonces genómica, ¿qué es? Genómica está definido como el estudio de todas las secuencias nucleotídicas, incluyendo genes estructurales, secuencias migratorias y no codificantes, para evitar que vamos a llegar en la trampa de que trata solamente de secuencias codificantes. Bueno, estamos siempre hablando de secuencias nucleotídicas, sí y no. Si realmente es estrictamente genómica, sí. Pero hay tantas cosas que se pueden derivar desde secuencias nucleotídicas que eso también es incluido en genómica, o en otras palabras hay un montón de ómicas. Tenemos proteómica, transcriptómica, lipidómica. Hay toda una lista de varias formas de investigación a gran escala en la biología. Ok, no es solo con biología computacional. Un ejemplo, por ejemplo, es phase fluorescence in situ hybridization, que no tiene nada que ver con biología computacional. Pero muchas veces sí. ¿Y por qué? Bueno, porque hay dos vinculaciones o dos tipos de relaciones. El primero es que, bueno, estás haciendo genómica y estás generando muchos datos. Si tienes muchos datos, necesitas biología computacional. ¿Sí? O puede ser que tenés un tipo de investigación que depende más intrínsecamente de un análisis computacional. ¿Sí? Por ejemplo, filogenómica. Bueno, dos formas particulares que usa muchas veces y que tienen un nombre medio raro. Genómica funcional. Parece claro, es la rama de la genómica que determina la función biológica de genes y otras secuencias. Este en realidad no es claro, porque cada uno lo usa a su gusto. ¿Sí? Alguna gente está usando RNA-seq, que es genómica funcional, pero con RNA-seq, ¿cómo vas a determinar la función de un gen? ¿Sí? Y en este sentido, yo también estoy haciendo genómica funcional porque estoy tratando de identificar cuál es la función de una enzima, donde mi investigación en general no lo está tan llamando genómica funcional. Pero bueno, genómica estructural más importante no tiene nada que ver con el estudio de la estructura de un genoma, tiene que ver con la rama de la genómica que determina estructuras 3D de proteínas. Y acá tenemos que pensarlo un poco en cómo funciona este. Funciona en realidad bastante simple. Inicialmente, cuando empezaron a generar cristalos y experimentos de NMR para obtener estructuras de proteína, fue obviamente basado en que, bueno, acá tengo una enzima que hace y yo quiero saber cómo funciona a nivel molecular. Bueno, necesito una estructura. Pero en las últimas décadas cambió un poco así a que, bueno, ya tenemos un montón y ya sabemos que muchas estructuras son muy parecidas, etcétera, etcétera. Pero lo que tampoco hay, es que lo que también hay, son muchas secuencias de lo cual no tenemos ni idea qué está haciendo. Bueno, en sí sirve la genómica estructural. Entonces tenés una proteína, una secuencia, una proteína, ni idea de lo que hace. Bueno, ni idea, por ejemplo, es similar a dos proteínas con estructura, pero las dos enzimas hacen otra cosa. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿por qué no obtener la estructura para ver, bueno, cuál es la parte diferente y cuál es nuevo para tratar de inferir la función? Bueno, esa es la idea y un poco de genómica estructural. ¿Sí? Ok. Bien, seguimos. Genómica comparativa. Genómica comparativa yo creo que en realidad es una de las formas de genómica más productivos, ¿sí? Donde vamos a comparar
En general, obviamente, secuencias. ¿Por qué es tan productivo? Porque tenemos muchas secuencias, ¿sí? Entonces tenemos muchos datos para trabajar. De aquí yo creo que es muy productivo. Podemos hacer alguna pregunta. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre genome types? No tanto genotypes, pero genome types. Y entonces, por ejemplo, comparamos humano con chimpancé. Las secuencias codificantes son súper idénticos y igual son seres bastante diferentes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos explicar estas cosas? Ese será algo que se puede estudiar con genómica comparativa, no con un análisis de un gen. Bueno, otro aspecto es mirar un poco a aspectos que no son diferentes entre genome types. Nos estamos hablando de mutaciones conservadas, que es un término medio raro, porque una mutación es algo diferente, no está conservado. Sí, pero supongamos que tenemos dos grupos, familia, ¿sí? Y hay algunas mutaciones entre estos dos grupos, pero dentro del grupo está conservado. Esa es una mutación conservada. Y supongamos que esta mutación conservada tiene algo que ver con la función acá y con la función acá, con la divergencia de las funciones. Y aquí lo aplicamos. Bueno, entonces lo que es importante es tener muchos datos y porque tenemos muchas secuencias es muy productivo. En la misma forma que un multiple sequence alignment contiene mucha más información que un pair sequence alignment, estamos trabajando con muchos datos. Ok, y a lo que voy en esta clase es un poco a la investigación con superfamilias, que ya sabemos más o menos cómo evolucionaron. Desde un gen tenemos una duplicación, evolución, Bueno, esos son parálogos, ¿sí? Si es por especiación son ortólogos. Acá lo tenemos en otra forma. Esas son cosas bastante típicas de superfamilias. Especiación, A y A son ortólogos, duplicación, A y B son parálogos, y para hacerlo por completo, esta A y B no son parálogos, esos son homólogos. ¿Por qué? Porque parálogos es dentro la misma especie. Bueno, y acá tenemos un árbol que muestra, por ejemplo, un poco cómo funcionó la evolución de globinas. Es incompleto porque hay mucho más. No importa. Ok, bueno, ¿qué es un gen? Ese también ya lo hablamos varias veces. Un gen puede ser un montón de cosas. Protein coding sequence, una secuencia regulatoria clásica, non-coding RNA, un pseudogen, una adición estructural del ADN. Ok, varias cosas. Entonces, ¿por qué voy a este de nuevo? ¿Sí? Porque acá es donde la genómica comparativa fue muy importante para identificar todo eso. No, por ejemplo, para identificar ribosomo o transfer RNA, pero sí, por ejemplo, silencing, microRNA y not RNA. Y también pseudogenes. Este análisis que ahora en día estamos haciendo mucho con biología molecular, inicialmente fue hecho con biología computacional y todavía requiere mucho biología computacional. Bueno, en el año 2012 publicaron la prueba del Higgs boson, que fue algo bastante grosso en investigación. Igual The Scientific Breakthrough de Science fue la publicación principal de ENCODE. ¿Y qué es ENCODE? Acá tenemos un screenshot de la página web de ENCODE. Es de Encyclopedia of DNA Elements. Y entonces acá estamos mirando a los varios tipos de genes y tipos de cosas, funciones, interacciones que podemos identificar en el ADN y que estamos investigando con biología molecular. Pero muchas de estas cosas lo identificamos usando genómica comparativa y biología computacional. Y voy a dar algunos ejemplos. Not RNAs, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos al final, más que nada, por similitud. Entonces son RNAs que son muy similares. Bueno, obviamente es el opósito porque viene de un ADN. En general detectas la sense, donde la antisense es lo que se transcribe. ¿Ok? Y en general no son 100% idénticos al
mensajero. No, son un poco diferentes para que se puedan regular algunas cosas. Y una cosa que pueden regular los not RNAs, ¿sí? Es, por ejemplo, silencing. ¿Sí? Si tenemos mucho del sense y del antisense, vamos a tener baja el nivel de expresión. Ese es un sistema para regular más afín los niveles de transcriptos. Otro rol para not RNAs será splicing alternativo. Entonces, la forma exacta de la combinación de un antisense puede afectar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a tener este o, más que nada en este caso, este spliceoform. RNA editing, ¿qué pasa con RNA editing? Ya tenemos un mensajero, para este mensajero vamos a editar algunos bases. ¿Sí? No es muy común, pero tiene roles bastante importantes. RNAi, entonces estamos hablando de silencing, acá también están involucrados, a veces puede ser otro sistema, not RNAs. Bueno, estos not RNAs eran inicialmente identificados por similitud, sencillamente, ¿sí? Usando biología computacional, genómica comparativa. Otro es, la formación de un complejo de cromatina, está involucrada también metilación y acetilación. Aquí también están involucrados a veces not RNAs. Bueno, son ejemplos. Saltamos, algo muy diferente. Morph Genome Alignment. Entonces vamos a alinear genomas completas. ¿Para qué sirve? Bueno, la verdad es que no sé exactamente porque no es mi área, pero hay varias cosas por las cuales se puede usar. Vamos a mirar primero un poco más en detalle cómo es. Acá tenemos como secuencia de referencia la secuencia de especie A, y B y C son genomas que están alineados con A. Bueno, ¿y cómo podemos entender esta figura? Bueno, eso está claro. Acá tenemos un elemento que está presente acá, este genoma está más cortita, que está presente acá, que es más o menos el mismo tamaño de A. ¿Y qué más tenemos? Este, por ejemplo, está presente en B, está presente en C, pero en otro lugar. Acá está más o menos lo mismo, pero fíjense que ahora está abajo la línea. Eso significa, es la forma de presentarlo, que está invertido. Entonces lo que pasó acá puse algún arreglo, ¿sí? Por alguna recombinación, ¿sí? Del genoma desde B y C en correspondencia con A. Bueno, y algunas cosas no están presentes. Este elemento está presente en C, pero no está presente en B. Entonces, eso es una forma para comparar genomas por completos que te puede dar algunas pistas sobre la evolución. Bueno, esa es otra forma. Y acá se puede ver, ¿sí? Que, por ejemplo, E. coli está mucho más cercana a, no me recuerdo el nombre de este, que a Bacillus subtilis, ¿sí? E. coli aparentemente no tiene casi nada que ver con Bacillus, pero sí tiene mucho que ver con esta especie. Creo que es de la peste. No se me ocurre el nombre. Esto también está, por ejemplo, se puede ver que es centenilla. Centenilla era un método bastante bien usado en los años 2010 más o menos, ahora no tanto, era algo típico de la genómica. Conservación del orden génico y la orientación a lo largo del cromosoma lo estaban usando también para indicar relaciones, ¿sí? Cercanas o no. También se puede usar, obviamente, para identificar transferencia lateral, ¿sí? Que tiene que ver, eucariotas tenemos un árbol y en bacteria tenemos una red desde evolución reticulada. Ok, entonces son algunos ejemplos de cómo podemos usar genómica comparativa para instigar investigación nueva y también algunas herramientas que son bastante específicos. Ahora voy a un paper del año 2006 en Science, The Consensus Coding Sequences of Human Breast and Colorectal Cancers. Bueno, ese es un trabajo tremendo. Secuenciaron realmente un montón, aunque en comparación con hoy en día quizás es poco, pero ahí se fue secuenciado todo con Sanger sequencing.
Bueno, ¿qué hicieron acá? Acá lo que querían buscar era, bueno, cuáles son los genes que están involucrados en cáncer. Y por ejemplo, ¿son los mismos en un cáncer de mama que en un cáncer colorectal o no? Bueno, acá, como en el Multiple Sequence Alignments, no sirve solamente generar una secuencia. Acá lo que necesitamos son muchas. ¿Y qué vamos a buscar? SNPs. Single Nucleotide Polymorphisms. Ok. Bueno, clave va a ser que cáncer es generalmente relacionado con cambios somáticos. Entonces, en algunas líneas. Ok. Esta cantidad de transcriptos, 14.000, 13.000 genes. Y este corresponde a 120.000 exones diferentes. ¿Sí? Porque los genes tienen varios exones. Y este corresponde, algunos exones son muy largas, necesitamos 2 amplicones para secuenciar, a unos 135.000 primer pairs y amplicones. Generó una cierta cantidad de secuencia basada en, 11 tumores de mama y 11 tumores colorectales, conjunto con 2 muestras normales. Uno de mama, otro de colorectal. Un montón de secuencias, ensamblar, identificar SNPs, y que identificaron casi 1.000.000 de mutaciones. Es obvio que no todas estas mutaciones tienen algo que ver con cáncer. Entonces lo que hicieron fue un filtro, un escrutinio, ¿sí? Vamos a identificar cuáles muy probablemente no están relacionados con el cáncer, y los que nos quedamos, vamos a ver si eso quizás sí tiene algo que ver con el cáncer. De estos casi 1.000.000, más o menos un cuarto corresponde a cambios silenciosos, entonces sinónimas. Unos 160.000 son mutaciones que también estaban presentes en alguna muestra de la muestra normal. Es normal, entonces no puede ser que es cáncer. 11.000 polimorfismos ya conocidos que corresponden a otra cosa, pero tampoco al cáncer. Lo podemos sacar. Y, este es realmente impactante. 350.000 mutaciones fueron excluidos haciendo una inspección visual de los histogramas que salen del secuenciador. ¿Sí? Entonces, donde hay algunas dudas, donde el inspector no está de acuerdo con el output generado por el software, vamos a decir, esta aparentemente no es una mutación, es como era normal. Vamos de 816.000 así a 29.000. Vamos a secuenciar otra vez el mismo tumor, pero solamente mirando esas mutaciones. Entonces es solamente una parte de los amplicones. Otra vez podemos excluir algunas mutaciones porque aparentemente hubo un error de PCR, un error de secuenciar, no importa, ya o menos. Entonces acá tenemos 20.000 mutaciones que aparentemente son somáticos. Son somáticos. Lo que podemos hacer también es mirar al germline. Entonces, esos son cambios con la referencia. Pero ¿cuál es la mejor referencia? La mejor referencia es el germline. Y aquí podemos decir si es realmente somático o no. Y al final, si nos quedamos con, acá hay otro filtro chiquitito por ADN repetitivo, nos quedamos con 1.300 mutaciones que realmente son somáticas y interesantemente presente en un poquito más que 1.000 genes. Eso significa que algunos están sobre representados, ¿sí? Porque esta proporción está arriba de 1. Ok, segunda parte del trabajo. Nos identificaron estos 1.300 mutaciones, sacan 24 muestras adicionales, otra vez 22 de cáncer y 2 de normal. ¿Sí? Entonces van a amplificar las mismas amplicones identificados con las mutaciones, las van a secuenciar y hacen más o menos el mismo escrutinio. Entonces, ¿qué será este? Lo llama Validation Screen. Es sencillamente, nosotros identificamos en algún análisis, en 22 genomas, unos 1.000 mutaciones. ¿Lo podemos replicar este experimento con una muestra biológica diferente? Sí, aparentemente
Algunos sí, otras no. Entonces acá tenemos mucha más evidencia. Y ahora lo que tenemos son 365 mutaciones en unos 236 genes. Entonces lo que tenemos acá, mirando la cantidad de genes con una mutación somática, tenemos un enriquecimiento. Eso significa que estamos buscando algo correctamente, porque es lógico. Si algún gen mutara, genera un cáncer, porque genera algo mal, y hay otra mutación que también genera algo mal en el mismo gen, también debería inducir cáncer. ¿Sí? Aquí tenemos este enriquecimiento. Ok, bueno, aplican otro truco de estadística que nunca pude entender, pero lo acepto. Entonces, en lugar de, ¿cuánto eran? 236 genes, terminaron con 189 genes que ellos dicen que, bueno, esos son más probablemente que son genes involucrados en la inducción de cáncer. Cancer driver genes. La gran mayoría en tumor de mama y la otra parte en tumor colorectal. Bueno, hay un montón de otros detalles, algunos detalles que no voy a hablar, pero lo más importante es, no sé si estamos mirando al tumor de mama, entre 4 y 23 genes mutados por tumor. Y el tumor colorectal entre 3 y 18 genes por tumor. Y además, no solamente muchos genes, pero también tenían firmas específicas. ¿Y qué significa? Significa que, por ejemplo, en tumor de mama identificaron varias veces la misma combinación de 5 o 6 genes. Y el mismo en tumor colorectal. Pero varias combinaciones. Bueno, y eso es muy importante cuando vamos a entender cuál es el problema, cómo podemos explicar problemas con la quimioterapia. Porque en una instancia del tumor de mama funciona y en otra no. Bueno, sencillamente porque es un cáncer que viene de otras mutaciones. Entonces, son otras cosas que tenemos que inhibir. ¿Qué están codificando? Bueno, acá hay un esquema, ¿sí? Y hay, por ejemplo, hay muchos genes están involucrados, ¿sí? en traducción de señales. Y bueno, ya sabemos que la traducción de señales es muy importante para mantener lo que se llama homeostasis. Y si vamos a perder la homeostasis, ¿qué vamos a generar? Cáncer, ¿sí? Porque homeostasis, si pierdes este, significa que vas a tener más crecimiento, cáncer. Bueno, por tipo de tumor, una enorme cantidad, 81 y 105. Entonces, esta también era mucho más que anticipada. Eso significa también, además que había firmas específicas, que el cáncer es algo mucho más complejo y explica también algunos problemas con la quimioterapia. Ok, entonces ese será otro ejemplo en cómo podemos aplicar la idea de comparar datos de secuencias para generar información. Bueno, existe algo que se llama The Human Variome Project, que está no exactamente dedicado a cáncer, pero va a ser una fuente de información muy importante, donde sencillamente vamos a comparar muchas secuencias y tratar de identificar algunas cosas, ¿sí? Ya miramos algunos ejemplos en la clase de Next Generation Sequencing y, bueno, medicina personalizada. Bueno, esos son algunos objetivos de este proyecto, y no es nada científico, ¿sí? Es más que nada, tiene que generar un framework, tiene que generar un sistema para que podamos aprovechar en todo el mundo de secuencias genómicas humanas. Ok, ese era un ejemplo, ahora vamos a otro ejemplo, y después de otro ejemplo cerramos en la primera parte, y en la segunda parte vamos a hablar de la herramienta que salió en realidad de este paper. ¿De qué trata este paper? Evolution and functional diversification of the small heat shock protein alpha-crystalline family in higher plants. Había un problema, había un grupo que estaba investigando small heat shock proteins en tomate, el grupo de Estela Valle de Rosario. Y ellos querían tener conocimiento de cuáles son los genes, todos los genes small heat shock protein. Y el problema que encontraron es que había varios homólogos que aparentemente no son small heat shock proteins, pero sí son bastante similares. Entonces acá lo que tenían
es que el principio de similitud sí podría identificar varias secuencias similares, pero varias de esas similares no cumplen la misma función. Entonces, eso es un problema de la clasificación. Y no sabía en este momento cómo seguir. Entonces, lo que hicimos fue un estudio evolutivo, generando una filogenia, y el truco es que la filogenia es un clustering jerárquico. Y este es lo que podemos usar para identificar en mejor forma a qué corresponde, porque tienes mucha mejor idea de, qué es más similar a qué. El problema en realidad es un problema de sensibilidad y precisión. Entonces, si querés identificar todos los small Hitchcock proteins, tenés que bajar el umbral de detección tanto hasta que entran falsos positivos. Entonces acá vas a mejorar tu sensibilidad, pero vas a tener un problema con la precisión. Eso ya está explicado en más detalle en la clase de clustering y está descrito también en el capítulo 10. Ok, ese es el árbol que obtenemos, ¿sí? Y algunos detalles que no son tanto para la clasificación. Esos son detalles sencillamente de, qué se puede hacer en un trabajo de genómica comparativa. Primeramente se puede identificar todas las subfamilias. Es una superfamilia. Y lo que es interesante de este paper es que la filogenia fue hecha con las secuencias parciales. ¿Por qué? Porque no se puede incluir secuencias que no son homólogas. Lo que es homóloga es la parte ACD, pero el N terminal en general y a veces también el C terminal, esas son diferentes entre todas estas familias. Y esto era interesante de esta superfamilia porque había mucho conocimiento del componente celular, donde están funcionando estos small Hitchcock proteins. Clase 1, citosólico, eso es todo en el citosol. Hay algunos que son del retículo, hay otros que son acá protoplasto, protoplast-like, mitocondrial, varias clases, ¿sí? Ese era conocimiento conocido. Entonces, esta filogenia fue hecha solamente con la secuencia K indicada en azul, celeste. ¿Sí? Esa secuencia no fue parte. Pero esta clasificación corresponde perfectamente con esta clasificación. Entonces lo que tenemos acá en realidad no es solamente un clustering jerárquico. En realidad, si podemos identificar los subgrupos, acá algunos indicados con la flecha, tenemos una clasificación funcional. Y si tenemos una clasificación funcional, podemos decir, si pertenece a esta clase, lo tenés que usar para tus estudios de qPCR. Si pertenece a este, no. ¿Por qué? Porque no es un HSP, Hitchcock protein. Lo que era interesante que, por ejemplo, hay dos claros de Hitchcock proteins, o uno si querés, porque eso también es un claro, y tenía varias subfamilias, pero algunos sin descripción. ¿Sí? ¿Qué pueden ser? Dentro de estos unidos había dos familias que no tenían este indicado. Esas son subfamilias que hasta ahora nadie estaba estudiándolo en el laboratorio. Por eso hacer la pregunta, entonces quizás que no son importantes, ¿no? Porque nunca lo identificamos. Puede ser, pero tengo que decir que también hay mucha redundancia. Eso significa, ¿sí? Acá se ve citosólico 1, ese es el grupo más grande, pero igual para los demás también ocurre algo parecido. Hay varios parálogos de citosólico 1. Ok, primeramente, otra investigación, otro ejemplo. Queremos mirar un poco, ¿cómo puede ser que llegamos a tantos parálogos? ¿Cómo evolucionó? Y lo que hicimos fue enfocarnos solamente a un sistema que es el grupo más grande, citosólico 1. Y en este momento sacamos algunas secuencias. Primeramente había un huérfano y había 5 grupos a distancias largas. Traten de pensar un poco, ¿cómo puede ser que tenemos varias secuencias a distancias cortas y pocas, algunas, aunque tienen algún grupo, a distancias largas? Ese es O.
indica que estos pueden ser pseudogenes. ¿Sí? Pseudogenes no son más funcionales, de aquí no tienen un functional constraint y pueden mutarse más rápidamente. ¿Sí? Entonces tienen una tasa evolutiva más grande y de aquí lo identificamos en el árbol a distancias más largas. Bueno, estos nosotros los sacamos. ¿Por qué? Bueno, acá se ve, es medio quilombo. Hay varios grupos chiquititos, 1, 2, 3. Este podría ser por la presencia de estas secuencias. ¿Por qué? Porque este genera, si realmente son pseudogenes, introduzcan ruido dentro del juego de señal. Y prefiero sacarme el ruido del conjunto. Entonces lo sacamos y por otro lado agregamos un grupo outlier, que son los HSPs de Fischl-Mutter patents. Acá está un musgo. Y todo lo demás son plantas superiores. Bueno, ¿qué identificamos en el árbol? Había un grupo grande de secuencias de plantas dicotiledóneas, dos, D1 y D2, y había dos grupos que eran de monocotiledóneas. Entonces nosotros especulamos que aparentemente antes de la bifurcación entre asilla, mono y dicotiledónea, ya había dos copias que luego terminaron en grupo D1 y D2 y en monocotiledonia M1 y M2. ¿Sí? Entonces el ancestro común está aquí. Bueno, esos son ejemplos donde se puede usar genómica comparativa para buscar lo que pasó en la historia evolutiva de una familia. Todo lo demás, ojo, ese es citosólica 1, evolucionaron más tarde. Bien. Bueno, estudiamos un poquito más en detalle qué pasó. Obviamente, lo que pasó, es que hay un modelo de birth and death evolutions. Hay duplicaciones de genes. De aquí vamos a tener varios parálogos. Y bueno, ¿cuál es el modelo? Birth and death. Algunas veces tenemos birth y algunas veces hay death. De aquí algunas secuencias no van a tener ortólogos en todos los grupos. ¿Ok? Bueno, por otro lado tenemos el proceso de redundancia y diversificación funcional. Eso significa que vamos a tener una topología donde una secuencia de un bicho está en un lado, en el árbol, y otra está en otro lado. ¿Por qué? Porque diversificaron funcionalmente y de aquí son diferentes. Pero justamente en este árbol casi no lo ves. Vamos a mirar, por ejemplo, este rosa, si querés. Acá es de un bicho, Populus trichocarpa, y acá hay dos, y acá hay dos. Entonces, no es que no existe, puede ser que este es un grupo parálogo a este y que este es otro grupo parálogo. Pero este me interesa. ¿Por qué hay tantas de esta misma especie en una rama? Y porque acá es papaya. También tengo mucho de papaya aquí. Y tengo mucho de Glycimax aquí. ¿Qué pasó? Bueno, este es algo que se llama concerted evolution. Y en general, este tiene una explicación que viene con un constraint que está funcionando a nivel de ADN. Significa, es el resultado que vamos a tener un locus, un lugar en la cromosoma que tiene varias copias. Y lo que pasa es que, ¿por qué tiene varias copias? Porque es lo que se llama un hotspot de recombination. Donde no solamente hay recombinación, también hay duplicación. Entonces están duplicando y están recombinando, y esto resulta en que todas las secuencias van a tener más o menos la misma secuencia. Entonces están evolucionando en concierto, con solo un functional constraint. Functional constraint otra vez. Bueno, nos decimos, debería ser este. Miramos, y más que nada con Arabidopsis, porque Arabidopsis tiene esos códigos simples, y sencillamente mirando a la primera cifra de ATXG, puede ver que había varias parálogos que venían de otro cromosoma. Entonces, no se puede explicar a un constraint a nivel de ADN. Entonces, nuestra explicación era, aparentemente hay algo que está funcionando a nivel de proteína.
¿qué podría ser? Bueno, vamos a leer la literatura y identificamos algunos papers donde están explicando que, bueno, los heat shock proteins funcionan como dímeros. Bueno, nosotros en el grupo no tenemos mucha experiencia con small heat shock proteins, ¿sí? Porque nosotros somos los biólogos computacionales, no es nuestro sistema biológico. Y sí, tenemos la confirmación de este Lavalle, sí, hay muchos multímeros y también hay heterodímeros. Ajá. Entonces, mira, acá tengo un homodímero, ¿sí? Entonces, acá lo que se ve, al punto de interacción, acá las cosas están evolucionando y hay coevolución, ¿sí? Puede ser así, no importa, pero hay una coevolución. Entonces hay una fuerza. Y ahora viene otra mano, esa es otra, no es la misma. Entonces ahora vamos a tener un hetero que tiene la misma conformación. Entonces ahora podemos entender, si antes en el homodímero aquí había coevolución, también en el heterodímero hay coevolución. Eso significa que están evolucionando en concierto. Hipótesis. Me gustaría que si alguien podría corroborar, el problema es que eso es una hipótesis malo en el sentido de que no sabemos qué experimento se puede hacer para realmente generar otra evidencia. Bueno, a lo que voy con este ejemplo, es nada más que un ejemplo, cuáles son las cosas que se pueden hacer con genómica comparativa haciendo estudios de familias, de superfamilias de proteínas. Bueno, lo que nos llegamos es a tener, bueno, cómo podemos usar este estudio para generar conocimiento para decir, bueno, este sí es un heat shock protein y este no, este es un factor de transcripción de la misma ACD superfamily. Bueno, lo que sí era claro era que necesitamos otra herramienta para empezar. Bueno, necesito un juego de secuencias que por lo menos contiene todos los heat shock proteins. Debería ser una herramienta que es más sensible. Bueno, BLAST no es suficiente sensible. PSI-BLAST no lo podemos usar porque es muy laborioso y vamos a tener mucho más problemas con la especificidad, porque también debería ser específico. PSI-BLAST tiene malas semillas, perdimos precisión, tampoco es bueno. Bueno, y en este momento nosotros empezamos a usar Hammer. Y ustedes no saben qué es Hammer. Voy a explicar Hammer. Ok. Entonces, ¿cómo podemos incrementar el contenido de información de una búsqueda? Creo que se entiende que con el contenido de información vamos a tener una mejor sensibilidad. Puede ser PSI-BLAST, pero ya dijimos, por contaminación prefiere que no. ¿Por qué no vamos a comparar una secuencia con un conjunto de secuencias, un alineamiento de múltiples secuencias? Y eso es lo que puede hacer Hammer. Y lo que usa Hammer es Markov Modeling. Y con una parte escondida. Bueno, y acá sí o sí tengo que explicar la parte escondida, aunque es muy confuso porque no es realmente escondido. Es así. Un Hidden Markov Model, o HMM, es un modelo estadístico en el cual el sistema que se modela es un proceso de Markov, genera una cadena de Markov, con parámetros desconocidos. El desafío es determinar los parámetros escondidos desde los observables. Bueno, es una definición. Si no trabajaste con Hidden Markov Models, no tiene mucho sentido. Pero bueno, la cadena de Markov sí, ya lo conocemos. Entonces, ahora tenemos algo. Entonces, estados conocidos y estados observables. Bueno, ese es un ejemplo que yo encontré en algún libro. Es un ejemplo bastante ridículo. Hay un eremito que vive en una cueva cerca de la costa, no puede salir. Pero igual quiere saber cuál va a ser el clima mañana. Bueno, para él necesita datos. ¿Y cuáles son los datos? Bueno, en general vamos a decir, bueno, hay sol y hay nubes y llueve. Esa es información que podemos usar con el matriz de emisión para generar una predicción para mañana y mañana pasado. Pero no lo tiene porque no puedes ir a la cueva. Lo que tiene es la alga que entra con las olas, ¿sí? Entonces si la alga
o por el viento. Si el alga está muy húmedo, bueno, es probable que cae lluvia. Si está súper seco, es muy probable que hay sol afuera. Bueno, aquí se puede generar otra matriz, que es la matriz de transición. Y ahora sí tenemos una idea. Entonces, esos son los estados observables, como está el alga, y esos son los hidden states. Y hay alguna razón entre estas. Normalmente trabajamos en la predicción con estas, esa será la emisión, y acá tenemos los datos de la matriz de transición. Y tenemos que trabajar con las dos para generar una predicción de tiempo en base del estado del alga. Es ridículo, ya sé, no importa, aceptarlo. Ok, otro, the Fair-Bet Casino Problem. Y ahora sí vamos a llegar a nuestro problema. Flip a coin. Entonces vamos a tirar moneda y vamos a ver si vamos a tener cara o cruz. Bueno, obviamente si tenés este juego en un casino va a ser con alguna trampa porque el casino quiere ganar plata. ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos que el croupier debería tener dos monedas. Una que es normal, que es fair, ¿sí? Justo, y una que está arreglada para que tira más cara, que es al favor del casino, porque si no, el casino no puede generar plata. Y lo que tiene que hacer el croupier es usar, es flip a coin, ¿sí? generar, pero a veces tiene que cambiar las monedas. ¿Por qué? Porque si va a trabajar solamente con la moneda sesgada, va a ser muy obvio. De aquí tiene las dos. Bueno, otra vez parece como algo ridículo. Esos sencillamente son problemas de la matemática. Ok. Y acá tenemos dos secuencias de tiradas. 1 y 2. Y la pregunta que hago es, bueno, ¿cuál será la secuencia de tiradas donde el croupier estaba usando la moneda arreglada? Bueno, la verdad es que no lo puedes decir. Lo único que se puede decir es que, bueno, es mucho más probable que es secuencia 1 que secuencia 2. Pero nada más. Bueno, y vamos a buscar. Entonces, lo que queremos saber es, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el croupier estaba usando la moneda arreglada? Bueno, hay una forma que es puramente estadística que se puede usar para calcular sencillamente cuál es la probabilidad. Esa es estadística. Ahora lo que tenemos que hacer es usar y ir a nuestro problema. Entonces, este es el modelo. Y otra vez es un modelo escondido. ¿Qué está escondido? El intercambio de la moneda. ¿Cuáles son las observaciones? Acá HIT, Heads and Tails. Esas son las observaciones. ¿Sí? Pero lo que no sabemos es qué moneda tiene. Lo que no sabemos entonces, cuál es la probabilidad que tenemos que mirar. Bueno, este modelo se puede usar para generar output, como una secuencia que mostramos en la última diapo. Okay. Y vamos, entonces por ejemplo tenemos un output que es así. 0, 1, 0, 1, donde 0 es cruz y 1 es cara. ¿Sí? Y esto corresponde, por ejemplo, con pi. ¿Y qué significa pi? Pi es que, bueno, acá entonces empezamos al croupier que tenía la moneda fair. 3 tiradas con fair y después 1, 2, 3, 4, 5 veces con el biased. Y otra vez 3 con fair, por ejemplo. ¿Sí? De aquí tenemos la probabilidad que se puede calcular, que corresponde a algo, y ahora vamos a mirar la parte escondida. Escondida entonces, en realidad es y las probabilidades son estas. Bueno, la pregunta, entonces lo que sí podemos hacer es solamente algo sobre el tema de cuál es la probabilidad. Pi será la mejor explicación por X o hay otra explicación. Bueno, hay una que está mejor que es FFF, BBB, FF está mejor que este. Porque se puede calcular. Pero bueno, eso significa que para hacer lo que tenemos que hacer es calcular todas las posibilidades, que es un montón. Entonces lo que necesitamos es un algoritmo para solucionarlo. Y el algoritmo en realidad es bastante simple. Aunque no voy en detalles, solamente quiero que van a entender el por qué es simple.
Recuérdense Manhattan del algoritmo de Needleman-Wunsch. Y tratan de entender, en el punto que estaba explicando Needleman-Wunsch, entendieron perfectamente Needleman-Wunsch. Ese es un paso de más. Acá tenemos otro Manhattan. En lugar de usar scores, peso, ahora vamos a trabajar con probabilidades. Y vamos a atravesar esta rejilla cargada con probabilidades. Si empezamos con fair, cara, ¿sí? ¿Cuál será la próxima? Tenemos 4 posibilidades. La misma. Tenemos fair, cruz. Tenemos biased, cara. Y tenemos biased, cruz. Y cada uno viene con su combinación de probabilidades. Y de aquí se puede calcular cuál es la mejor o la forma más probable. ¿Sí? Entonces acá tenemos la solución que estamos buscando. Ok. Acá estamos. Casi. Como siempre, el Manhattan tiene varias formas. Y lo que tiene acá es, nosotros tenemos match, lo mismo que en el alimento por pares. Tenemos inserción y tenemos deleción. Y tenemos una matriz de emisión, que es esta. Y tenemos una matriz de transición, que corresponde a, cuando tenemos que insertar y cuando tenemos que deletar. No es algo escondido. Olvidad esta parte. ¿Sí? La parte escondida es solamente para que entendamos cómo funciona un Hidden Markov Model. Ahora, en realidad, Precisivo está todo conocido. No hay nada desconocido. Bueno, entonces tenemos un algoritmo que es súper parecido a Needleman-Wunsch, que podemos usar para alinear una secuencia a una matriz. ¿Y cuál es la diferencia con la matriz y una secuencia? Paired Sequence Alignment. Bueno, primeramente, que es un perfil. Y segundo, el perfil ya puede tener algunos gaps. Ok. Bien. Bueno, y también lo que se puede hacer es generar en la misma forma que usamos en Needleman-Wunsch para un alineamiento por pares, podemos generar un edit graph donde podemos decir, exactamente cómo está alineada nuestra secuencia query con el alineamiento múltiple. Bueno, para terminar el primer bloque, entonces un algoritmo, ya lo sabemos, es una descripción lógica de procesos. El problema acá, por las dudas, un Hidden Markov Model también es una descripción lógica de un proceso. La diferencia está en que el algoritmo tiene otro objetivo, tiene el objetivo de generar un output que será una decisión o una solución, donde el Hidden Markov Model es la descripción lógica en un modelo probabilístico. Ok. Bueno, hay algunas colecciones que están basadas en el uso de Hammer, y el más conocido es PFAM, pero también existe, por ejemplo, Superfamily, TigerFam, CDE. También existe Interproscan y, por ejemplo, Motorscan MyHits, que son metabuscadores. Significa que puedes usar varias colecciones de perfiles Hammer. Bueno, lo que falta, entonces ahora miramos a qué. Una herramienta que hace una búsqueda de secuencias similares que es más sensible. ¿Por qué más sensible? Porque vamos a usar más información. Próxima parte, en la próxima clase voy a explicar cómo se puede usar más información para no solamente mejorar la sensibilidad, pero también para mejorar la especificidad. Y que en realidad puede ser que se puede usar para aumentar las dos cosas. Bueno, esta es la segunda clase.